Santo Evangelio según San Marcos. Los discípulos se habían olvidado de llevar panes y tan solo tenían un pan en la barca. De repente Él les hizo esta advertencia: abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como la de Herodes. Se dieron unos a otros: la verdad es que no tenemos pan. Y Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué estos cuchilleos? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Están ustedes tan cerrados que tienen los ojos y no ven, y teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? Ellos respondieron: 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántos cestos llenos de sobras recogieron? Y ellos contestaron: 7. Entonces Jesús le dijo: ¿y aún no entienden? Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, aquí pues evangelio fuerte donde Jesucristo se encuentra un tanto enojado, un tanto incómodo, un tanto enojado por la situación de actitudes de parte de los muchachos, no de nadie, de parte de los discípulos. Advertencia de Cristo a ellos: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos tiene que ver con su enseñanza, la enseñanza de los fariseos, el espíritu que mueve a los fariseos. Todo esto puede contaminar a los discípulos por la forma en que manejaron una situación donde se les olvidó traer el pan. Y para colmo, un solo pedacito de pan. Y parecen estar influenciados por la doctrina, por las actitudes y la forma de ser de los fariseos. Esa levadura no la quiere Cristo en medio de los cristianos. De eso vamos a estar hablando hoy, hermanos y hermanas. Mira, la idea fuerza hoy la tenemos desde este punto de vista. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, del peligro cuando utilizamos la religión para cultivar nuestra imagen. Es peligroso utilizar la religión para cultivar apariencias. Eso estaba dentro del espíritu del fariseísmo. Eso estaba dentro de las enseñanzas farisaicas. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a verlo desde ese punto de vista. Cuidado con el peligro o de caer nosotros, hermanos y hermanas, en utilizar la religión para cultivar nuestra imagen o para cultivar las apariencias. De eso vamos a estar hablando hoy en la palabra de Dios. Es una advertencia por una situación que surge en torno a un pan que se descuidó en no llevar para darle abastos a todos los que esperaban comer en aquella actividad que tenían aquel día los discípulos. Y aquí, pues, hermanos y hermanas, tenemos 3 cosas. Si los fariseos no entienden a Jesús, ahora los discípulos tampoco entienden a Jesús. Y nosotros vamos a ver este evangelio desde el punto de vista que si los fariseos no entendieron a Jesús y los discípulos tampoco lo entendían en aquel momento, nosotros lo entendemos. Pues para eso estamos hoy aquí. Es que queremos nosotros, hermanos y hermanas, no caer en lo que señala Jesucristo del espíritu de los fariseos. Esa advertencia de la levadura de los fariseos, hermanos y hermanas, lo que está diciendo Jesucristo es: tengan cuidado con el espíritu de los fariseos. ¿Por qué? Porque hay algo equivocado en las enseñanzas de los fariseos. Es por eso, hermanos y hermanas. La levadura entonces contamina, contagia y provoca un crecimiento que no es el mejor. Es equivocado lo que está diciendo Cristo. Y parece que en medio de la debilidad, de la falta de sabiduría de los discípulos, que son discípulos, están aprendiendo con Jesús el Maestro, se están dejando contaminar por el espíritu del fariseísmo o por el espíritu de las enseñanzas de los fariseos. Así aparece un poquito más claro cuando tú lo lees, este mismo evangelio, en el evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 12. Entre el pan, hermanos y hermanas, que los discípulos hoy olvidan, y la advertencia por parte de Jesús de la levadura de los fariseos, de repente los discípulos no entienden o entienden todo lo que Jesucristo ha dicho al revés. Por eso es que Jesucristo les hace esa pregunta: ¿por qué están con esos cuchilleos? Les señala que no entienden.
les señala que no se dan cuenta, les señala que están cerrados, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Entonces, estos son los señalamientos por parte de Jesús. Aquí la pregunta es, igual que para los discípulos con Jesús, también para nosotros, para poder entender y comprender y superar a los fariseos y a los discípulos, hermanos y hermanas. Aquí es, ¿qué es el espíritu de los fariseos? ¿Qué es la levadura de los fariseos? ¿En qué sentido nos puede contaminar aún a nosotros hoy? Esos fariseos del pueblo de Dios judío vivieron hace 2000 años, pero sus enseñanzas, hermanos y hermanas, están todavía en el mundo. El espíritu fariseico está todavía en el mundo. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos nosotros, hermanos y hermanas, ¿qué es ese espíritu de los fariseos que Cristo no quiere que los discípulos se contaminen? Esa levadura, ¿verdad? ¿Qué hace eso al discípulo de Cristo? ¿Con qué, hermanos y hermanas, se equivocaban los fariseos? O sea, ¿en qué se equivocaban los fariseos? Todo eso lo vamos a responder nosotros hoy, hermanos y hermanas, porque esto tiene que ver con la fe, esto tiene que ver con la espiritualidad, esto tiene que ver con la religión, esto tiene que ver con un enfoque directo a lo que Dios quiere y no a lo que yo pueda malinterpretar en términos de fe, en términos de espiritualidad. En primer lugar, hermanos y hermanas, los apóstoles son gente sencilla igual que tú y yo. Y acuérdate que los pescadores eran pescadores y muchos de ellos ni sabían leer ni escribir. Se convierten en discípulos para dejarse enseñar por Jesús. Y se dejan enseñar por Jesús porque Jesús es maestro y de él es que ellos aprenden. Y por lo tanto, Cristo lo que está advirtiendo es que Él no quiere, ya que los discípulos son sencillos, hermanos y hermanas, y tienen poca sabiduría, que no se dejen impresionar de alguna forma por el prestigio que tienen los fariseos o por el conocimiento que tienen los fariseos. Acuérdate que los fariseos, búscate un retrato de los fariseos visten elegantemente y visten una ropa con unos flecos, unas túnicas, hermanos y hermanas, unas albas preciosas, unos sombreros preciosos, ¿no? Y unas joyas preciosas. Muy respetados, impresionaban mucho al pueblo, eran de prestigio y sobre todo era gente de conocimiento porque no se les puede negar. Ahora, escúchate esto bien, porque a veces hablamos de los fariseos y creemos que eran unos demonios, pero algunos de los fariseos, hermanos y hermanas, lograron convertirse en discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Así que la advertencia de Jesucristo no es para todos los fariseos, es para algunos de ellos que están mal en cierto punto. Y también tenemos en el Evangelio, hermanos y hermanas, que en muchos momentos Jesús estaba de acuerdo en su interpretación de la Biblia de los fariseos. Jesús estaba de acuerdo en cómo ellos interpretaban la Biblia en ciertos aspectos y en ciertos puntos. Pero Jesús, hermanos y hermanas, no está de acuerdo de alguna forma con el espíritu que movía a los fariseos, con la fe y con la religión. Y de por ahí es que viene la levadura. Por ahí es que viene ese espíritu de los fariseos que no es el mejor. O por ahí es que viene una enseñanza que para Cristo es catalogada como algunas de ellas que estaban totalmente equivocadas. Jesús como maestro, hermanos y hermanas, tomó un camino en la vida pública que tuvo distinto al de los fariseos, y eso nosotros lo sabemos, y por eso hubo un montón de encontronazos, ¿no? De alguna forma Jesucristo toma un camino donde el fariseo, hermanos y hermanas, desde arriba enseñaba como maestro de la ley al de abajo. ¿Ah? El fariseo estaba arriba y enseñaba al pueblo que estaba abajo, y como que le decía, suban acá donde nosotros estamos para que lleguen a agradar a Dios. Por el otro lado, Cristo, aquí está el pueblo, y Cristo no está arriba. Cristo descendió de los cielos y se metió y mezcló con la gente, de manera de tomar a la gente por las manos y decir, vamos juntos a llegar donde quiere Dios que lleguemos, juntos. Así que el camino, hermanos y hermanas, el medio, el instrumento que utiliza nuestro Señor Jesucristo es de alguna forma muy distinto. El camino que tomó Jesucristo no es el camino que tomaron los fariseos. En segundo lugar, aquí es bueno tener en mente también, hermanos y hermanas, en vez de enseñar de una forma como lo hacían tradicionalmente los fariseos o los maestros de la ley, nosotros tenemos que saber que Jesucristo hablaba con autoridad.
Y Jesucristo tenía coherencia, tenía transparencia de palabra y de obra, hermanos y hermanas, en lo que era público o en lo que era privado, ¿no? Desde el tope de la montaña como en el valle, en la noche o en el día, ¿no? En la oscuridad o en la luz. Siempre Cristo, hermanos y hermanas, fue el mismo. Y de alguna forma, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que ver que el espíritu de los fariseos no era así. Y eso estaba equivocado para Cristo, y esa enseñanza Cristo no quería que de ninguna forma los discípulos se contaminaran con ella. Y ahorita vamos a ver más el por qué. En tercer lugar, hermanos y hermanas, de alguna forma, ¿qué es? Y nos debemos de preguntar, ¿qué es lo que reprocha nuestro Señor Jesucristo de los fariseos? Pues mire, vamos a verlo brevemente, en lo que podemos sacar algunas cositas de la palabra de Dios. Lo que reprocha a Jesucristo de la levadura de los fariseos, de su enseñanza, de su espíritu, que no quiere que nosotros lo tengamos como cristianos, es el deseo que tienen, hermanos y hermanas, en una obsesión por la perfección moral. Porque de ninguna forma nosotros somos llamados a una perfección moral. El deseo, hermanos y hermanas, que tenían los fariseos de alguna forma de ser reconocidos en público o por la sociedad. Esas dos cosas, hermanos y hermanas, estaban sacadas fuera de proporción, fanatizadas, exageradas, radicalmente vividas, hermanos y hermanas, hasta el extremo. Eso no le gustaba a Jesucristo. El deseo de la perfección moral, de que nosotros cumplimos y ustedes no. De que nosotros sí, que hacemos el ayuno correcto y ustedes no saben. Que nosotros oramos y ustedes no saben orar. Que nosotros sabemos sacrificarle a Dios y ustedes no saben sacrificarle a Dios. Que nosotros sabemos hacer penitencia, pero ustedes no saben hacer penitencia. Ese estilo de perfección moral, de que nosotros somos los buenos y ustedes son los malos, ese no era el camino de Jesucristo nuestro Señor, y así Jesucristo no enseñaba. No era el estilo de Cristo. Y ese deseo, hermanos y hermanas, de ser reconocido por la sociedad, lo sabemos porque Cristo se lo manifestó en la cara a todos ellos. Ustedes son los que les gusta estar en los primeros puestos en la sinagoga, de manera que la gente los vea, los saludes, y hacen las cosas para que la gente se impresione. Y ustedes entonces se sienten a una altura mucho más alta que la de los demás, y a los demás los creen inferiores y los creen en bajura. No, hermanos, ese no es el estilo de Cristo, ¿sabe? Una religión que se vive así, una fe que se vive así, una espiritualidad que se vive así, hermanos y hermanas. O sea, yo regocijándome de que tengo perfección moral y de que debo ser reconocido por la sociedad como que soy el fiel cumplidor, el que todo lo hace bien, y ustedes están mal, y es que Él es el grupo de los pecadores. Eso no quiere Cristo, que los discípulos se dañen con eso, porque esa levadura, ese espíritu, esa enseñanza es equivocada y es mala, hermanos y hermanas. Estos son los señalamientos de parte de Cristo. Ahora, en cuarto lugar, ¿qué tienen de bueno, hermanos y hermanas, los fariseos? ¿Tenían algo bueno los fariseos? Bueno, hemos dicho ya que algunos se convirtieron en discípulos de Cristo, y lo sabemos, como uno de ellos era Nicodemo, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, había algo que Jesucristo admiraba en ellos, y era que en el sentido de su responsabilidad eran fuertes, hermanos y hermanas. El fariseo era fuerte en términos de sentirse responsable, de que tenía que cumplir bien con Dios, de que tenía que de alguna forma hacer las cosas correctamente. Es verdad que algunos eran exagerados, es verdad que algunos sacaban las cosas fuera de proporción, es verdad que algunos eran radicales hasta el extremo, hermanos y hermanas, pero había un grado de responsabilidad en muchos de ellos. Y eso era excelente como para los cristianos, hermanos y hermanas. Eso era excelente para los cristianos. En quinto lugar, el Evangelio también nos señala que los fariseos fallaron en muchos momentos. Y fue Cristo también el que nos hizo ver los fallos religiosos, los fallos espirituales, los fallos de la fe, de su espíritu que los movía, de sus ideas, de sus creencias, de lo equivocado que estaban, de la contaminación que tenían sus enseñanzas, hermanos y hermanas. Cristo nos dijo y advirtió del peligro que había en ellos, hermanos y hermanas, porque de alguna forma cuando uno cae en ese radicalismo,
cuando uno está buscando la perfección moral, cuando uno está como que separándose del pueblo porque uno es bueno y los demás son malos, de alguna forma, hermanos y hermanas, dice, o por lo menos debemos interpretar de parte de Jesucristo nuestro Señor, uno se va despegando de Dios y apegando menos a Dios. Y ese es el grave peligro de esto. Lamentablemente, hermanos y hermanas, cuando uno se vuelve un fanático, cuando uno cae en un cumplimiento exagerado, cuando uno empieza a separarse de los demás porque uno se cree mejor o está buscando el reconocimiento público porque soy religioso, porque soy hombre de fe, porque soy hombre de Dios, o soy una mujer de fe, o soy una mujer de Dios, o mi familia es la que es ejemplo y es excelente, mi matrimonio sí, que nadie lo puede señalar, o yo no tengo pecados, yo sí que no he pecado y no tengo que irme a confesar. Cuando uno cae en esa actitud, hermanos y hermanas, y cuando uno va por ese camino, ¿sabes qué? El peligro que Cristo quiere que los discípulos eviten en dejarse engañar por ese tipo de actitud, de pensamiento, hermanos y hermanas, y de creencia, es que te vas apegando menos a Dios. Y si te apegas menos a Dios, te estás apegando a ti. Te estás apegando a ti cuando empiezas a hacer y a vivir la fe, la espiritualidad, tu creencia cristiana, tu vocación cristiana, tu santidad, tu espiritualidad desde ese punto de vista. Y se apega uno sin darse cuenta, hermanos y hermanas, a sus propias virtudes y no a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y esto, hermanos y hermanas, a veces ocurre sin uno darse cuenta. ¿Cuál es el resultado de todo eso, hermanos y hermanas? El peligro que Cristo está tratando de evitar que sus discípulos caigan. Pues el resultado es, hermanos y hermanas, que entonces de alguna forma se prefiere pertenecer a una élite verdadera que de alguna forma se enfoca en aquello de cultivar nuestra imagen y cultivar apariencias. ¿Cuál es el peligro, hermanos y hermanas? Meternos en una élite, o sea, en un grupo específico, en un grupo de clase, en un grupo triunfador, en un grupo de excelencia, en un grupo de perfección, que sí lo logra, que lo ha logrado, en términos de religión, en términos de fe, en términos de espiritualidad, pero dentro del marco de esa enseñanza, en el marco de esas creencias, hermanos y hermanas, o tal vez doctrinas, entonces yo voy prefiriendo pertenecer a una élite verdadera que se enfoca en cultivar nuestra imagen y cultivar apariencias. Y en eso se ha convertido la religión para muchos, y en eso se ha convertido la fe para muchos, y en eso se ha convertido la espiritualidad para muchos. Te vas desenfocando del camino de Dios y te vas enfocando en el camino de tus virtudes, de tu excelencia, de tus logros, de tu perfección moral, de tu falta de pecado en tu vida, de tu llenura de oración, de espiritualidad. Y vas creciendo y te vas dando esas ínfulas de grandeza, de que lo has logrado, de que yo sí que llevo tiempo en la iglesia, de que yo sí que he vivido la palabra y el evangelio. Y entonces, hermanos y hermanas, ese es el espíritu de los fariseos. Esa es la enseñanza equivocada de los fariseos. ¿Te estás dando cuenta de lo que Cristo quiere evitar que le suceda a sus discípulos? De hecho, hermanos y hermanas, el punto 7, la palabra fariseo se dice farisim. Fariseo, farisim. Farisim quiere decir los separados. Élite. Un grupo perfecto. Como una secta, y de hecho era una secta dentro del judaísmo. Farisim, separados, toman distancia de los pecadores. Así es que se proclaman, hermanos y hermanas. Y de alguna forma se crea un ambiente más selecto que favorece las ambiciones, hermanos y hermanas, y pasa a reinar lamentablemente la hipocresía. La hipocresía vista
desde la simulación, desde la falta de coherencia entre palabra y obra, y se convierten en unos maniáticos cumplidores que no son adoradores de Dios en espíritu y verdad. Eso es lo que Cristo quiere evitar a sus discípulos. Y aquel día, por eso, hermanos y hermanas, les dijo hasta necios, tardos, no entienden, no comprenden, tampoco ustedes, están cerrados. ¿Qué les pasa que no entienden lo que está pasando aquí? No se dejen engañar por la levadura de los fariseos, por su espíritu, o tal vez por sus enseñanzas que están lejos de las cosas de Dios. Ese punto 7 es importante. ¿Dónde estarían cayendo los discípulos y qué Cristo quería evitar, hermanos y hermanas? Que se vean como personas separados, que toman distancia de los pecadores, que se crean un ambiente selecto para ellos, que favorecen a sus ambiciones, son los que reinan. Y dentro de todo está la falta de coherencia, que hoy se conoce como hipocresía, la simulación. Una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago. Unos maniáticos cumplidores que no son adoradores en espíritu y verdad. Dios mío, ahí se explica todo. No caigamos en eso. Miren, el octavo punto es la conclusión de todo esto. Que lo he repetido ya, tiene que estar bien grabadito en tus mentes. Hermanos y hermanas, todo esto surge, y recuerda el evangelio de hoy, que los discípulos van a un viaje. Se les olvidó el pan y solo trajeron un pedazo, un trozo de pan. Y acuérdate que ellos son 12 y con Cristo pues 13. Y en su mente está, se nos olvidó el pan y somos 13 y solo tenemos más que un pan. Y entonces Cristo, hermanos y hermanas, escucha el cuchilleo de ellos en torno a la ausencia del pan. Y por eso les dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, cuando escucha el cuchilleo, porque llevaron un pan y se les olvidó que son 12 y solamente un pedazo, se les olvidó el pan. Y forman un escándalo. ¿Qué cuchilleos son esos? ¿Qué les pasa a ustedes con lo del pan? O sea, están actuando como los fariseos. Están actuando como ellos porque no me reconocen a mí. Entonces Cristo tiene que señalar, ¿no se acuerdan que yo multipliqué los panes en una ocasión? Para los que creían en Yahvé, 5,000 personas comieron y se lamentaron con 5 panes y 2 peces. Y en otra segunda ocasión, multipliqué los panes también. Y en aquella ocasión lo que había eran 7. Y unos cuantos pececillos. Y comió 4,000 personas. ¿Qué les pasa a ustedes? Están como los fariseos, es lo que Cristo está diciendo, hermanos y hermanas. No tienen más que un solo pan. Y tú sabes lo que está pasando. Lo olvidaron. Y los discípulos empiezan a tener miedo. Empiezan a sentir que van a pasar necesidad. Y Jesús, hermanos y hermanas, de alguna forma tiene que hacerlos caer en la cuenta de que han olvidado que Él es el Señor del pan. Y Él ha multiplicado el pan en muchas ocasiones. Que Él con poco hizo mucho. Y eso lo vimos aquí, lo discutimos aquí. Pero los discípulos, hermanos y hermanas, siguen pensando, y es lo que pone a Jesucristo nervioso. Por eso estaban cuchillando unos con otros. Como que pensaban, hermanos y hermanas, que de alguna forma, si Cristo logró multiplicar los panes en una ocasión para 4,000 personas y en otra ocasión para 5,000 personas, eso fue algo que improvisó Cristo allí. Eso es lo que están dejando pensar cuando se ponen con ese cuchilleo, hermanos y hermanas, y que tal vez salvó la situación por aquel momento, pero Cristo no lo va a volver a hacer ni lo va a volver a repetir porque había que hacerlo en aquel momento únicamente. Los discípulos tenían más que un entendimiento, hermanos y hermanas, lamentablemente, donde no habían confiado en el reino de Dios proclamado por Jesucristo. Esa era la desconfianza del fariseo, hermanos y hermanas. Esa era la levadura, la mentalidad, el espíritu de los fariseos. Los discípulos tenían más que un solo pan, pero no confiaban en Jesús. Los fariseos, los discípulos, hermanos y hermanas, no entendían a Cristo. Hoy este evangelio nos llama a poder entender a Jesús. Lo comprendemos nosotros, comprendemos a Jesús y su enseñanza. Nosotros tenemos que saber, hermanos y hermanas, que detrás de lo que Jesús hace
hay todo un proyecto de vida. Detrás de esa multiplicación de los panes hay todo un proyecto de vida para la fe, para la espiritualidad, detrás de los milagros, detrás de los exorcismos, detrás del perdón de los pecados, detrás de las enseñanzas de Cristo. Hay todo un proyecto por parte de Dios. Eso no se hizo por una ocasión, eso no se hizo para salvar un momento, para sacar de apuro. Esa es la fe, esa es la espiritualidad, esa es la religión. Así es que se vive. Eso es lo que estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo. Y acuérdate que la situación que tenían estos fariseos lamentablemente era que Cristo los señalaba como autores y cómplices de la situación en que estaba sumergida el pueblo. Lamentablemente eran los responsables y por eso no creían en Jesucristo el Señor, dijimos ayer. Yo no quiero pasar por alto, hermanos y hermanas, que parte de esta situación, y con esto vamos a concluir, del espíritu de los fariseos y de la levadura de los fariseos, y de la mentalidad de las enseñanzas equivocadas de los fariseos, hermanos y hermanas, de ahí es que sale también a veces el que nosotros podamos tener en secreto un rencor contra Dios. O de hecho, como decíamos ayer, responsabilizar a Dios de nuestros propios errores. Ayer nosotros leíamos la palabra de Dios de Santiago y hoy la tenemos hoy también aquí de reflexión, y con esto yo quiero terminar. Porque desde ayer esa lectura del primer capítulo de la carta de Santiago, que habla sobre la paciencia en las pruebas, hoy nos va a señalar, hermanos y hermanas, que todo lo bueno hay que esperarlo de Dios y quitarnos de la mente que lo malo viene por parte de Dios. Eso a veces nos desenfoca y tal vez el fariseo creía en eso. Por eso le guardaba un rencor secreto a Dios. Porque el fariseo entendía que todo lo que pasaba en el mundo, bueno o malo, era obra de Dios. No se cae una hoja de un árbol sin que Dios no lo quiera. Entonces hacen responsable a Dios de todo, del bien y el mal, y el ser humano no tiene ninguna decisión, no tiene alternativa, no puede optar, no puede escoger porque todo ya está prefigurado por Dios. Y ese tipo de enseñanza es equivocada, porque nosotros tenemos libre albedrío. Porque Dios, hermanos y hermanas, nos pone de frente, dice la palabra, el bien y el mal, tú eliges. Si eliges el bien serás bendecido, si eliges el mal, tú sabes las consecuencias. Por lo tanto, no soy yo el que te lleva al estado de vida que tú has decidido, has sido tú por tus propias elecciones. Y el judío, como todo lo veía que venía de parte de Dios, lo bueno y lo malo, cuando veía lo malo por parte de Dios, hermanos y hermanas, creía que era malo Dios con ellos, como en la enfermedad, empezaban a guardar ese rencor en secreto contra Dios, o hacían a Dios responsable de los males. Mira lo que dice Santiago, hermanos y hermanas, y estamos en Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 18. No lo vamos a leer completo, pero en el versículo 13 dice así: que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba. Porque Dios está a salvo de todo mal. Y tampoco manda pruebas a ninguno. Así que esta historieta de que Dios me mandó esta cruz, o Dios me mandó esta enfermedad, o estoy casado con un alcohólico porque esa es la voluntad de Dios, o mi hijo salió drogadicto porque esa es la voluntad de Dios. Vamos a tener que quitárnoslas de la mente, porque usted sabe lo que estamos haciendo, le estamos exculpando al diablo. Estamos quitándole al diablo la responsabilidad, lo malo que es, lo dañino que es, lo seductor que es, lo pecador que es, lo malvado que es, y se lo estamos poniendo a Dios. Y entonces el diablo está en Hawái echándose fresco, tomándose una piña colada y diciendo: los tengo a todos confundidos, y ellos se creen que Dios es el malo. Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a ninguno. Cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce, porque seductor es Satanás y tentador es él, no Dios. El deseo concibe y da a luz al pecado. El pecado crece y al final engendra la muerte. Versículo 16. Hermanos muy queridos, no se equivoquen. Son las cosas buenas y los bienes perfectos los que proceden de lo alto y descienden del Padre, que es la luz. Allí no retornarán las noches ni pasan las sombras, porque las sombras son tinieblas. La oscuridad es reino del mal.
muy libremente nos dio vida y nos hizo hijos suyos mediante la palabra de la verdad para que fuéramos la flor de su creación. Dios es bueno, Dios es amor. Cuidado, hermanos y hermanas, con el espíritu de los fariseos que aún vive y sobrevive después de 2000 años. Cuidado con la enseñanza de los fariseos que nos sacude, que nos divide, que nos separa, que nos pone a hacer lo que no tenemos que hacer y concentrarnos en lo que no tenemos que concentrarnos, a cultivar nuestra propia imagen, a cultivar las apariencias, a vivir en un ambiente más selecto, hermanos y hermanas, separados, tomando distancia del resto del pueblo de Dios. Ese camino no es el del Señor. Con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.